En primer lugar, muchas gracias a todas y todos, ¿verdad?, por su presencia, y muchas gracias a las entidades organizadoras por permitirme estar aquí con ustedes. Yo voy a comentar un poco lo que ha sido la lucha contra la privatización de la sanidad en España, fundamentalmente en los últimos años, a partir de 2009. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación en España? En España había un buen sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, que se puso en marcha con la Ley General de Sanidad en 1986, que estaba basado en la atención primaria, que tenía una cobertura universal, es decir, todas las personas que residían legalmente en el país tenían derecho a esa atención sanitaria, no había barreras económicas en el acceso, no había casi copagos, el único copago que existía era un copago farmacéutico pequeño para la población activa, es decir, la población con trabajo, ¿verdad? Estaba la gestión descentralizada en las comunidades autónomas, tenía muy buenos resultados de salud. Hace una semana, ¿no?, ha salido la última encuesta mundial de salud. España es el segundo país de esperanza de vida del mundo, en Europa estamos siempre a la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenía un gasto moderado, un gasto público que estaba aproximadamente un punto en porcentaje del PIB por debajo de la media de la Unión Europea, ¿no? Bien, esto era lo que había. A partir de ahí se produjeron, a partir del gobierno conservador, fundamentalmente del año 2009, ¿no?, del Partido Popular, se produjeron toda una serie de recortes muy importantes. Primero, recortes económicos. Ahí ven el monto que dicen ustedes, ¿no? El presupuesto sanitario público del país en el año 2009, 70.464 millones de euros, pasó en 2013 a 61.728 millones. Un recorte del 12,39, perdón. Un recorte que además no se produjo exactamente igual en todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son allí como aquí las provincias o los estados en Brasil, ¿verdad? De manera que, dependiendo de las comunidades autónomas, hubo muchos o menos recortes. En todas hubo recortes. Así ven que entre el año 2009 y el 2013, el recorte promedio en el presupuesto de las comunidades autónomas es del 20,3% y va desde el 28,5% de recorte en Castilla-La Mancha hasta el 7,9% en Cantabria. Es decir, que hay una variación muy significativa. Bien, además se produce un gran descenso en la presión fiscal en el país, ¿vale? En España siempre hemos estado, lo ven en el año 2006, hemos estado 2-3 puntos por debajo del promedio de presión fiscal de los países de la zona euro y de los países de la Unión Europea. Pero entre el 2006 y el 2011 se produce una disminución muy importante de la presión fiscal, de manera que esa diferencia de 2-3 puntos se coloca en 8 puntos. En 8 puntos, es decir, claro, ese descenso de la presión fiscal no se produjo sobre la gente normal, sobre las clases trabajadoras, se incrementó, por ejemplo, el IVA. El gran descenso de la presión fiscal se produce ahí, ¿no?, sobre los impuestos de sociedad. Es decir, las grandes empresas cada vez pagan menos, ¿no? Ahí ven lo que pagaban las empresas en porcentaje sobre su beneficio, ¿verdad?, en el año 2006, y cómo eso disminuyó en el año 2015 de una manera muy importante. Una idea que hay que tener clarísima. Cada vez que un gobierno promete bajar los impuestos, está diciendo: vamos a destruir los servicios públicos, porque para que haya buenos servicios públicos tiene que haber impuestos suficientes. El Estado tiene que recaudar. Cada vez que nos dicen vamos a bajar los impuestos, lo que están diciendo es: vamos a destrozar los servicios públicos y se van a quedar ustedes con el culo al aire, se dice en España. Y aquí probablemente se diga algo parecido, ¿no? Se van a quedar ustedes totalmente desprotegidos. Bien, en cambio, no hubo recortes en muchas otras cosas, ¿no? Pagamos 173.000 millones de euros para reflotar a la banca, 26.000 millones para armamento, 6.000 millones a la Iglesia Católica, 5.000 millones en una misión que tuvimos en Afganistán, 600 y pico millones para mantener unas autopistas que se demostraron no rentables y que volvieron a revertir al Estado. 660 millones, el plan PIB es un plan que hay en España para favorecer la compra de automóviles nuevos, es decir, para subvencionar a las empresas automovilísticas, ¿no? Y teníamos en cambio un sistema muy eficiente, ¿no? Esto es una gráfica del British Medical Journal que señalaba, son solo países europeos, ¿verdad?,
el país con la flecha aquí abajo es España, como con un gasto sanitario y social bajo, teníamos unos resultados en salud, en cambio, muy buenos, ¿no? Muy buenos, porque nuestra mortalidad estandarizada por edad era relativamente bastante baja. La misma que tenían Italia, Francia o Suecia, que por ejemplo en el caso de Suecia tenían el doble de gasto social y sanitario que España. Y eso probablemente se debe a nuestro buen sistema sanitario. Y además se hizo un Real Decreto, el Real Decreto Ley 16/2012, en el año 2012, donde se cambia el modelo. Pasamos de ser un modelo de Servicio Nacional de Salud a un sistema basado en los seguros. Se excluye a los inmigrantes irregulares y a los nacionales que han estado más de 90 días en el extranjero. Se revisa la cartera de servicios a la baja. Se establecen copagos generalizados y hay lo que llamamos allí medicamentazo, que es que se excluyen una serie importante de medicamentos de la financiación pública. Con el medicamentazo, al excluir los medicamentos de la financiación pública, estos se incrementaron notablemente de precio, pero además se vio que los copagos hacían que muchas personas que recibían una receta en los médicos del sistema público no la retiraban de la farmacia. Y eso era fundamentalmente las personas con pocos recursos, ¿no? El 13,4% en la Comunidad de Madrid, en el barómetro sanitario del año 2016, el 4,4% de las personas que recibían una prescripción no la retiraban de la farmacia por motivos económicos. En el conjunto del país eso significaría 2 millones de personas. A la vez, la pobreza aumentó durante la crisis, ¿no? Esta es la situación de España en la barra roja a la vez, ¿no? Tenemos un porcentaje de pobreza relativa muy elevada en el contexto europeo, claro. Porque los copagos penalizan en todos los sitios, a las personas más enfermas, a las más pobres, a las que están en el área rural, a las que tienen discapacidades, a las mujeres, a la infancia. Si se hubiesen aplicado todos los copagos, que luego veremos que no se aplicaron por las movilizaciones, más de 6 millones de personas no habrían podido acceder a la atención sanitaria que necesitaban. Además hubo muchos recortes en personal sanitario, entre 25 y 55.000 trabajadores menos, 7.000 camas hospitalarias se cerraron. España es el segundo país de Europa con menos camas por 1.000 habitantes, es decir, que ya había muy pocas camas por 1.000 habitantes y a pesar lo cerraron. Los recortes produjeron cierres de plantas hospitalarias, de quirófanos, de consultas, de puntos de atención continuada, no se cubrieron las jubilaciones, las bajas, las suplencias, se deterioraron las condiciones de trabajo, más horas, menos retribución, más carga de trabajo, más precariedad. Aumentó la presión asistencial y, pues, lógicamente, se produjo un deterioro de la calidad de la atención sanitaria. Y además se puso en marcha una política de privatizaciones, que tradicionalmente habían sido solo en atención especializada, pero que luego se extendieron a casi todas las comunidades autónomas, no a todas, y con muchas diferencias según las comunidades autónomas. La privatización muy elevada en Cataluña, baja en Extremadura y Andalucía. Y se reiniciaron mediante las concesiones administrativas, los modelos PFI, también llegaron a la atención primaria, esto que se llaman EVAs, es un modelo de privatización de la atención primaria, y se recrudecieron con excusa de la crisis. Los resultados: incrementaron los costes, empeoraron la calidad de atención sanitaria, se redujo el personal. Los ciudadanos en España siguen prefiriendo el sistema público y además se producen en los centros privatizados derivaciones de los enfermos complejos de diagnósticos y tratamientos costosos a los centros públicos, ¿no? Lo que se conoce en el argot como selección de riesgo. Bueno, esto es el último barómetro sanitario 2016. Esto es lo que opina la ciudadanía española. En su opinión, la sanidad pública está mejor gestionada si lo hace la administración pública, el 69,6%. Las empresas privadas, el 11,2%. Ambas por igual, el 5,9%. Es decir, hay un amplio apoyo al sistema público. Siempre se utiliza la misma estrategia, en España y en todo el mundo, de regular, introducir incentivos de mercado, deteriorar y desprestigiar lo público y eufemismo. Se habla de modernizar, flexibilizar, los clientes en el centro del sistema. Cuando ustedes les hablan de cobertura universal de salud, les están hablando de una cobertura recortada para los pobres. No les están hablando de cobertura universal de salud, porque lo que están haciendo es recortar la cobertura para los pobres. O sea que esa guerra de las palabras también hay que saber darla, ¿no? Porque es muy importante desmontar el discurso, ¿no? Un chiste, este es un dibujante, ¿no? Que publica muchos chistes muy buenos, y dice: llama a la destrucción progreso y nadie se te opondrá. Siempre que dicen flexibilización, dicen despido. Cuando dicen sostenibilidad, dicen recortes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
Cuando dicen modernizar, dicen privatizar, ¿no? Cuando dicen vamos a universalizar la cobertura, dicen vamos a recortar la cobertura. Jamás utilizan las palabras que dicen lo que quieren decir. Esa batalla hay que dársela, porque es muy importante. ¿Por qué hay este empeño privatizador? Primero, ideológico, ¿no? Hay fundamentalistas del mercado, gente, algunos puede que de buena fe, pocos, pero bueno, alguno habrá, ¿no? Porque hay de todo en este mundo, que creen que el mercado es la mejor manera de proveer todos los servicios de la humanidad, incluyendo los servicios sanitarios. Luego, y fundamental, están los intereses de las grandes multinacionales que buscan nichos de rentabilidad en los sistemas públicos, ¿no? Porque los presupuestos del Estado que dedica el Estado a la sanidad en los diferentes países del mundo siguen siendo muy altos. Ahí quieren morder ese dinero. Y luego hay intereses personales. En España, la gente que se vinculó a las privatizaciones luego apareció trabajando en esas empresas donde ellos habían concedido las privatizaciones. Y hay muchos sinvergüenzas sueltos, ¿no? No todos pierden. Dos chistes también del roto, ¿eh? La perspectiva engaña. Lo que desde ahí abajo veis como un desastre, desde aquí arriba se percibe claramente como una gran oportunidad. Y el complementario, un buitre, ¿no? Las épocas de desastres son tiempos de grandes oportunidades. No les quede duda. Estos dos señores de abajo eran dos exconsejeros de la Comunidad de Madrid que consiguieron colocarse en las empresas donde ellos les habían privatizado centros sanitarios, ¿no? Naturalmente no se colocaron de conserjes, ni de administrativos, ni de celadores, ¿no? Se colocaron de ejecutivos de élite, ¿no? Cobrando, además dos tipos que no saben nada de sanidad, que no tenían ninguna relación con el sistema sanitario y que su único mérito para estar ahí era ser del Partido Popular, ¿no? Que es un mérito, ¿eh? Que hay que echarle mucho cuajo, que se dice, ¿no? Para estar ahí. Bueno, las movilizaciones. En España ha habido muchísimas movilizaciones prácticamente en todo el país, ¿no? En todas las comunidades autónomas. Yo voy a contar algunas, quizás. 5 minutos, posible. 7. 8. 10. 10. Bueno, negociamos 10, dale. A ver, bueno, han sido las más importantes, las que más se han mantenido en el tiempo ha sido en Galicia, una plataforma que se llama SOS Sanidad Pública, que forma 15 plataformas de Galicia que han tenido movilizaciones contra estas cosas que les pongo aquí, ¿verdad? Movilizaciones realmente muy numerosas. Esta de aquí abajo es Monforte de Lemos, que es una localidad muy pequeña, de 30 a 40.000 habitantes, donde hubo más gente en la manifestación que personas censadas había en el pueblo, donde se produjo algo que es absolutamente inusual en España. Cerraron los bares. Cuando en España cierran los bares es que ya la cosa es el nómada, ¿no? Pues pasó eso. En Vigo, también en Vigo hubo la manifestación más grande que hubo en el país, ¿no? En más de 200.000 personas. En Cataluña también hubo movilizaciones muy importantes porque el gobierno, Convergencia y Unión Esquerra Republicana de Cataluña, fueron los primeros que establecieron los recortes en España, en Cataluña, ¿no? Y hubo bastantes movilizaciones, ¿no? En Madrid hubo muchas movilizaciones y muy importantes, ¿no? Con un gran conflicto, con un conflicto en el que además hubo mucha movilización en atención primaria, porque normalmente las movilizaciones se habían centrado en hospitales, ¿verdad? Y con una gran participación ciudadana, ¿no? Bueno, fotos de Madrid, en Castilla-La Mancha, esto es Cuenca de España, claro. Aragón, Cantabria, Castilla y León. La última movilización que ha habido ha sido en Ponferrada, este pueblecito de aquí abajo, que también es un pueblo pequeño de 40 a 50.000 habitantes, que ha sido una movilización hace aproximadamente un par de meses. Aquí tienen planteada una movilización de toda la comunidad autónoma. Esto es en Andalucía, 2016-2017, Granada, Algeciras, Cádiz, bueno, en todo el país. Algunas cuestiones que son importantes, yo quiero remarcarlas. Primero, prácticamente todas las movilizaciones se han iniciado por cuestiones concretas y locales, cuestiones concretas, no las grandes cuestiones teóricas que también nos preocupan mucho, a unos más que a otros, como es lógico, pero no han tenido una gran capacidad de movilización. Siempre se ha arrancado por cuestiones muy concretas, cierre de planta en un hospital, intento de privatización de un centro, cierre de un punto de atención continuado, allí se llaman así centros de guardia, etc. Siempre han sido cuestiones concretas y luego en algún caso se han generalizado a la localidad, etc. Es muy importante estar atentos a eso. Raramente ha habido coordinación autonómica y a nivel estatal prácticamente las movilizaciones han sido testimoniales. Las luchas, no todas,
La mayoría, pero han conseguido muchos resultados, ¿no? Se paralizó la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud de Madrid. El plan de sostenibilidad que plantearon en la Comunidad de Madrid solo consiguieron uno de los 13 objetivos que se planteaba el gobierno del Partido Popular. No se va a realizar la privatización, 4 hospitales en Castilla-La Mancha, 2 en Extremadura, 1 en Aragón, otro en Galicia. Se paralizó la fusión hospitalaria en Granada, se reabrieron puntos de atención continuada en varias comunidades autónomas, se paralizó el copago sobre el transporte sanitario, no se aplicó el copago en farmacia hospitalaria y el nuevo gobierno de Valencia promete revertir al sistema público 2 hospitales privatizados, el de Alcira y el de Denia, ¿no? ¿Vale? Algunas enseñanzas. La unidad es fundamental, pero respetando la diversidad. Si queremos tener una movilización de suficiente envergadura como para paralizar esta ofensiva, la movilización tiene que ser muy importante. Para que sea muy importante tiene que participar mucha gente, y para que participe mucha gente pues tiene que haber mucha diversidad. Todo el mundo tiene que ver que se le considera, que se le respeta y que tiene algo que decir. Tienen que ser movilizaciones inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, hay gente que está dispuesta a estar todo el día en la calle, encerrarse en un hospital, hacer una huelga de 7 meses, ponerse en huelga de hambre o quemarse a lo bonzo. Pero esa gente es muy poca, ¿eh? Lo último, por supuesto, y por suerte, ¿no? Pero hay gente que está dispuesta a participar en movilizaciones, en manifestaciones, gente que está dispuesta a participar en algunas actividades, otros simplemente están dispuestos a firmar un papel, ¿no? Firmar un papel, una petición. Todo el mundo tiene que verse reflejado en la movilización y a todo el mundo hay que darle un espacio. Nunca dejar a nadie fuera porque no se compromete hasta el final. Porque eso en España al menos teníamos mucho esa costumbre, ¿no? Tú no llegas hasta el final, eres un flojo y tal, eso es fatal, porque eso deteriora la movilización y esa gente raramente se vuelve a reenganchar. Cada uno que hace lo que puede y hay que saber darle un espacio para que lo haga. Los dos. Los dos. Así. Bueno, para que las cosas funcionen también es muy importante tener cuidado con el exceso de protagonismo. Aquí pongo, el exceso de protagonismo es malo para la salud. Eso ya no hace falta explicarlo, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? Otra cosa fundamental, profesionales y población son un binomio imprescindible. Para que las movilizaciones, las que han tenido éxito, es porque han conseguido contar con trabajadores del sistema sanitario, el sistema sanitario público, y con ciudadanos. Si solo se movilizan los trabajadores, la cosa va mal, y si solo se movilizan los ciudadanos, pues también. Para conseguir los objetivos tenemos que estar todos unidos. Todos unidos no es fácil, pero hay que hacerlo. Luego hay que abarcar todos los frentes de lucha, legales, llevar una querella a la fiscalía, al defensor del pueblo, yo qué sé, ¿no? Cada sitio hay mecanismos diferentes. Mediáticos, es muy importante hacer cosas que sean, aunque solo sean mediáticas, ¿no? En Madrid, por ejemplo, tuvo mucho éxito un flash mob de esto que en ese momento estaba muy de moda, ¿no? En un hospital, 50 personas, y se pusieron allí a bailar una canción todos a la vez, y bueno, montaron un espectáculo, eso tuvo una repercusión pública muy importante, ¿no? Eran 50 personas, pero tuvo mucha repercusión. Huelgas, por supuesto, movilizaciones, etc. Y luego, al final, que eso ya lo saben ustedes, ¿no? La persistencia y la paciencia son las palancas principales para el éxito, ¿no? Lo dice Bertolt Brecht, ¿no? Pues eso, los que luchan un día, los que luchan 2 días y los que luchan siempre, ¿no? Hay que ser capaces de luchar siempre, ¿no? Bueno, esto es una idea así general de cosas que se hicieron, ¿no? El flash mob está aquí abajo, se hicieron carreras de bicicleta, una marcha motera. Una cosa que funcionó muy bien fue Abraza tu hospital. Eso es, la gente rodea el hospital abrazándolo, y la primera vez que se hizo con algún hospital hubo 5 y 6 cadenas abrazando el hospital. Los hospitales saben que son sitios inmensos. También ha dado muy buenos resultados aquí al lado, ¿no? En Montevideo, en el hospital de clínica, donde también han conseguido paralizar una privatización, ¿no? O sea que hay cosas que funcionan. Se hizo un festival de poesía, una cosa de música, yo qué sé, encierro, la imaginación al poder, ¿no? Que se decía antes, ¿no? ¿Cuáles son las 3 condiciones para conseguir y mantener un sistema sanitario público? Un apoyo social mayoritario, eso está claro. Grupos profesionales significativos que apuesten por la sanidad pública. Y gobiernos progresistas o de izquierda, porque
Si conseguimos las dos primeras premisas, podremos parar las privatizaciones, podremos hacer retroceder en algunas cosas, pero para avanzar necesitamos un gobierno que apoye y que legisle y que haga cosas a favor del sistema sanitario. Eso es fundamental, ¿no? Esto no se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Esto lo decían Milton Terris y Vicente Navarro, y esto viene desde la época del 45, ¿no? Desde la época en que se puso en marcha el Servicio Nacional de Salud, ¿no? Y hay estos 5 ejes de trabajo: político, conseguir una alianza política por la sanidad pública, de todos los grupos políticos que estén por ello; un trabajo científico-técnico, que es muy importante. Hay que hacer seguimiento y evaluación de las privatizaciones y los recortes. ¿Qué significa esto para la salud de la gente? Porque hay que tener pruebas contundentes que poder ofrecer. Un tema profesional, hay que desvelar las repercusiones sobre los profesionales de la política privatizadora. Alguna gente piensa, esto no va conmigo. No, esto va contigo. Esto va contigo, y a lo mejor no va en el primer golpe, pero en el quinto te llega, y te va a llegar muy malamente, ¿no? Entonces, es muy importante. Social, plataformas y alianzas, e internacional. Lo decía antes Jorge, ¿no? Esto no pasa en España, esto no pasa en la Unión Europea, no pasa en Argentina, pasa en todo el mundo. Es una estrategia global y hay que tener capacidad de dar una respuesta global, siendo conscientes de las limitaciones que tiene esas cosas globales, ¿no? Bien, bueno, si se puede, ¿no? Esto se dice en España, juntos podemos. También se dice. Aquí también se dice. Pero se puede. Bueno, lo copió. Estamos en lo mismo de siempre. Esto en sí se puede, juntos podemos, empezó a popularizarse el 15M en Madrid. Es así, lo copió, se dio cuenta de que iba bien y lo copió. Hay que desmontar ese mensaje, ¿no? ¿Vale? Esto es una frase de Louis Bevan, ¿no? Que fue el fundador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. El Servicio Nacional de Salud durará mientras haya personas dispuestas a luchar para defenderlo. Eso es lo que hace falta. En resumen, y acabo, perdón. Estamos viviendo una contrarreforma sanitaria en España y en el mundo que deteriora y pone en grave peligro la salud de la población. Si nos movilizamos, podemos evitarlo. Muchas gracias, mucho ánimo.